¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Sean todos bienvenidos a esta ronda informativa. Les saluda a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos con el análisis del día de hoy, el tema petrolero y la caída del barril de petróleo venezolano a $1. Para esto vamos a dejar que sean los especialistas quienes puedan de alguna manera contarnos qué ha pasado con el tema del barril de petróleo y cómo va a impactar esto en la economía mundial y en la economía venezolana. Queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Luis Oliveros, economista venezolano, quien amablemente nos atiende vía telefónica para de alguna manera contextualizarnos en lo que está pasando con el petróleo y la economía venezolana. Doctor, le saludamos desde Bogotá y lo primero que queremos consultarle es qué impacto trae esto precisamente en el mundo, que el barril de petróleo se ubique a $1 por barril. Le saludamos. En primer lugar hay que entender que en lo que bajó hoy fue el West Texas, que no es marcador del crudo venezolano. El crudo venezolano es marcador, es el Brent, ¿ok? Entonces ciertamente hubo una caída, pues también el Brent cayó, pero no del porcentaje apocalíptico que sufrió el West Texas, ¿no? Son dos mercados muy diferentes. En Estados Unidos hay un problema grave de inventario, tienen mucho inventario, no tienen dónde colocar el petróleo, entonces prácticamente se le pagó a la gente para que se lo llevaran porque los contratos vencen mañana y es una entrega física mañana del petróleo, no tienen dónde colocarlo. Doctor, otro de los análisis que se han hecho es que esto aparentemente sería una catástrofe para Venezuela. Hay analistas políticos que han dicho en las últimas horas que ya Nicolás Maduro no va a tener para pagar a los empleados públicos, que viene una debacle económica para Venezuela. ¿Usted podría decirnos, según su punto de vista, si esto es así? La catástrofe de Venezuela la está viviendo desde que empezó a caer el precio, pero sobre todo desde que empezó a caer la producción. ¿Habrá dinero para pagar empleados públicos? Siempre habrá dinero para pagarle a los empleados públicos porque el gobierno de Maduro tiene el monopolio de la impresión de dinero, de bolívares, de moneda nacional. Entonces siempre va a poder pagarle a los empleados públicos. Por eso que Venezuela, por lo menos mientras Maduro esté en el poder, nunca vamos a ir a una dolarización completa. ¿Okay? Siempre va a haber dinero para pagarle. Doctor, ¿qué reflexión hacer 12 años después que Hugo Chávez tuviera el precio del barril de petróleo a $114? ¿Hubo una política petrolera acertada? ¿Qué reflexión hacemos 12 años después que Hugo Chávez tuviera una política petrolera acertada? No, para nada. Hugo Chávez y Nicolás Maduro se encargaron de destruir PDVSA, de destruir la industria petrolera. No se hicieron las inversiones y estamos viviendo lo que es un sistema de refinación en el piso. No se hicieron las inversiones para poder mantener la producción de livianos y medianos, sino se privilegió la faja petrolífera, que era un petróleo mucho más costoso y mucho más complicado para sacar, para extraer. Se desatendieron esas áreas tradicionales de crudos livianos y pesados, crudo liviano y mediano. Se endeudó a PDVSA de una manera importantísima y buena parte de ese dinero se utilizó para gasto público y para financiar campañas electorales y no para invertir en la propia industria. No se aprovechó el momento para aumentar el precio de los combustibles y lo que se le creó fue una enorme y pesada carga a PDVSA, que en los últimos años la tuvo que financiar el Banco Central, lo que es el subsidio a la gasolina. O sea, los errores en materia petrolera, tanto de Maduro como de Chávez, han sido muchísimos. Queremos saber, doctor, si a su juicio Nicolás Maduro ha destruido la industria petrolera, ha acabado con PDVSA y si podría enumerarnos ya para finalizar los 3 grandes errores que ha cometido Nicolás Maduro en este tiempo en materia petrolera. Maduro colocó gente al frente de la industria petrolera que no sabía nada de petróleo. Entonces es imposible pensar que esa era una buena eso era bueno y que de ahí iban a salir cosas buenas. Lo que estamos viendo simplemente es consecuencias de las desacertadas políticas petroleras, y a eso debe sumarle también el tema de las sanciones, que han generado innumerables inconvenientes para colocar buena parte del petróleo venezolano en la actualidad.
Le damos las gracias al economista Luis Oliveros por habernos acompañado el día de hoy en Impacto Venezuela, haciendo un análisis de lo que significa esta caída en el precio del barril de petróleo y cómo impacta esto en la economía venezolana y también en el mundo. Por eso es que el día de hoy queremos traer también acá a Impacto Venezuela un reportaje hecho por nuestro compañero Jesús Albino, quien de alguna manera nos muestra cómo está la industria petrolera en este momento. A su juicio, atraviesa la peor crisis de su historia. Dejemos que sea Jesús Albino quien nos cuente más. La que en algún momento fue la empresa más próspera e importante de América Latina y una de las más influyentes del mundo, hoy estaría al borde de la desaparición, según quienes trabajan en ellas. Hablamos de la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, la cual habría sufrido una caída en la producción y una desinversión que causa accidentes en sus instalaciones. Una situación explosiva que generó una gran alarma en la comunidad, producto pues de una situación que hemos venido alertando durante muchísimo tiempo por falta de mantenimiento correctivo, predictivo, los mantenimientos que no se realizaron a tiempo, y esto no es más que producto de todo el robo y el saqueo y la destrucción a la cual las mafias que han operado durante muchos años en Petróleos de Venezuela han sometido a unas instalaciones de la industria que nosotros no nos cansamos de catalogar como un cementerio de chatarras. Derrames, fugas, incendios son recurrentes en esta industria durante los últimos meses. El último hecho ocurrió en la cuarentena, en el criogénico José Antonio Anzoátegui de Barcelona. Este evento tuvo lugar el día de ayer martes a las 4:50 de la tarde. Fue sofocada con éxito por los bomberos, los cuales, por cierto, debo manifestar que no cuentan con los equipos necesarios y adecuados para realizar este tipo de eventos. La situación se suscitó producto del mal funcionamiento de las válvulas, mal funcionamiento de las bombas, tanques descalibrados, tanques deformados, y que la orden es producir a cuesta de lo que sea. Aunque anteriormente hasta se exportaba, ya ni la gasolina que se consume en el país es producida en Venezuela. Queremos alertar a las comunidades a nivel nacional que hacen vida alrededor de los centros refinadores que las instalaciones de Petróleos de Venezuela, las pocas que están funcionando, no están funcionando con la confiabilidad que requiere los mecanismos y los procesos operacionales internacionales. La situación de los tanques en el país es crítica. Así como están los tanques en la empresa Mita Petropiar, así están los tanques de almacenamiento de crudos y productos en todo el país, y queremos alertar de esta situación para que se tomen los correctivos correspondientes. Venezuela es el país con las reservas petroleras comprobadas más grandes del planeta, cerca de 300.000 millones. Sin embargo, su industria está en crisis según los expertos, quienes aseguran que aunque esta es recuperable, es necesaria la inversión internacional y un periodo de por lo menos 5 años para normalizar su producción y salir de la paralización en la que se encuentra. Desde Anzoátegui, Jesús Albino, somos Impacto Venezuela. Amigos, sin duda alguna el tema petrolero moviliza grandes decisiones en el mundo. Por eso el día de hoy traemos a nuestra mesa de análisis a otro economista que nos pueda de alguna manera también desglosar qué está pasando en la industria petrolera venezolana. Amigos de Impacto Venezuela, conversamos el día de hoy con Gilberto Román, él es economista venezolano, a propósito del impacto que traerá a la economía, a los ciudadanos, este tema petrolero, la caída del petróleo a $1, quizás a menos por barril. Vamos a conversar con Gilberto Román. ¿Cómo está, doctor? Le saludamos. Muy bien, licenciada, un placer comunicarme con usted, con su directo público y, por supuesto, presto y a la orden para, de la manera más didáctica, hacer llegar nuestro punto de vista y parecer sobre esta realidad mundial que tiene que ver con el tema petrolero y la economía venezolana.
Sí, fíjese que hay una cantidad de países que pudieran estar muy contentos con esta caída, puesto que ahora van a comprar petróleo muy barato, la gasolina casi regalada, pero ¿cuál es el impacto que tiene en la economía venezolana, en esa señora que se monta en el metro, en el señor que va a comprar el pan a la panadería diariamente, los que asisten a los mercados populares? ¿Cómo le hacemos llegar este mensaje para que ellos entiendan la gravedad de lo que va a pasar en Venezuela en los próximos meses? Bueno, nuestra realidad se circunscribe a lo siguiente. Venezuela, para comenzar, tiene una alta dependencia económica del petróleo. En consecuencia, al caer los precios del petróleo, digamos que afecta en un porcentaje mayúsculo la dinámica económica del país. Si bien es cierto que Venezuela tiene sanciones económicas para comercializar su petróleo, tampoco es menos cierto que Venezuela tenía programas de intercambio de petróleo por componentes para hacer gasolina o cambiar petróleo por gasolina ya elaborada. Al bajar el precio del petróleo, va a afectar la relación de cambio. No les va a interesar enviarnos gasolina por un precio tan bajo de un barril de petróleo. Coyunturalmente, Venezuela ha dejado de producir en un 75% el parque de productor de hidrocarburos, de petróleo del país. Por lo tanto, es poco lo que se produce y actualmente se genera un caos en los ingresos del país debido a que lo que ingresaba por venta de petróleos en estos últimos 6 años, que hay una contracción, es decir, que se ha achicado la economía, quedando solamente un 25% de lo que había antes, pues hemos visto progresivamente cómo las bondades del petróleo en cuanto a ingresos para el país han ido desapareciendo, al extremo que actualmente lo que podemos nosotros disfrutar como venezolanos, nuestra gotica de petróleo para la señora Juana, para el señor Pedro, ya se ha esfumado y cada vez afecta a los programas sociales del régimen actual, que desde el punto de vista de política de salvamento social que tiene desde hace años, se ha ido minimizando. Por ejemplo, la caja del CLAP, que es una caja de alimentos, que antes traía 19 kilos de alimentos, actualmente trae solamente 12 kilos. Y no trae aceites, no trae grasa, no trae proteínas, sino solamente arroz, pasta, lentejas. ¿Usted me está queriendo decir que este sistema de administración de comida depende del petróleo venezolano? Sin duda, porque Venezuela tiene muy claro cuáles son sus fuentes de ingreso. La primera es el petróleo y la segunda es por vía fiscal, por el impuesto que pagamos todos los venezolanos. Obviamente, ante una crisis económica que, digamos que genera mucho desempleo, porque desde hace tiempo, con el hecho de nacionalizar empresas y confiscar empresas, se ha reducido el sector privado de la economía, han quebrado muchas empresas, se ha generado mucho desempleo. Por lo tanto, ya esos son contribuyentes que no van a pagar impuestos. Entonces, cuando hay menos impuestos en el país y por otro lado, lo que ingresaba por petróleo, cuando producíamos 1.300.000 barriles, y se ha ido reduciendo progresivamente desde 2002 para acá, desde que el expresidente Chávez con un silbato despidió cerca de 20.000 empleados de PDVSA. Sí. Bueno, las consecuencias se están viendo ahora. Ha sido una industria muy robusta, es bueno decirlo, ¿no? Que para destruirla costó mucho trabajo, pero lo han logrado. Lo han logrado, acabaron con la industria de extracción de petróleo, pero también con el parque refinador. Ya no tenemos capacidad de producir nuestra propia gasolina. Tenemos que importarla o comprar aditivos que antes se producía acá para poder hacer un poco. Hago la salvedad, mi distinguida licenciada, que aquí tenemos un consumo de unos más de 600.000 barriles de gasolina, que no tenemos capacidad ni para comprarla ni para producirla, lo que genera un caos, y a la señora Juana y al señor Pedro en estos momentos
no conseguimos gasolina en ninguna estación de servicio, salvo el control que tiene el aparato militar del país, y son los que pueden dispensar según su óptica, según su voluntad y su orden de prioridad, a quién le conceden o no un poco de gasolina. Fíjese, usted habla que ha bajado la producción en un 75%, y además de eso, pues hemos visto la escasez de combustible en los últimos días, en los últimos meses, en plena cuarentena, en plena pandemia, los motorizados en la calle desesperados buscando combustible, y también las largas filas que se hacen para que la población pueda llenar. Los carros que transportan comida, los carros de los médicos no han podido poner combustible. ¿Cuál cree usted que va a ser el panorama en Venezuela dentro de 2 meses? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, desde el viernes pasado, se le impidió cargar de gasolinas a las ambulancias que dependen de Saludance, de la gobernación del estado Anzoátegui. Ya comenzamos a ver unas grietas muy profundas. Primero, en que se politiza la crisis y se aprovecha el problema de la pandemia para pasarle factura política a los gobiernos regionales o municipales no afectos al régimen nacional. Dentro de 2 meses, proyectando esta realidad con una carencia de importación, sin dinero para importar, con sanciones, se va hacia un caos social muy pronunciado, lo que pudiese originar que la cuarentena en Venezuela, ya no solo por el tema del coronavirus y la pandemia, que es algo real, por Dios, no quiero soslayarla, no nos confundamos en ello, pero también sirve de tapadera, sirve de excusa para un confinamiento social en las viviendas y prolongar la cuarentena de los venezolanos para que el impacto social en la calle sea menor, que haya más control. Los productores de las zonas andinas, mi distinguida licenciada, están perdiendo sus cosechas porque no pueden transportarlas. Los productores de queso están botando el queso, pero también las hortalizas, porque se les pudre y no tienen cómo transportarla para el resto, para el occidente, para el oriente del país. Delicado, muy grave esta situación. Ya para finalizar, doctor, ¿usted podría enumerarme cuáles serían los 3 puntos neurálgicos de los errores que ha cometido Nicolás Maduro desde el punto de vista económico? ¿Cómo ha, de alguna manera, como usted bien lo ha señalado, destruido la industria petrolera? Pero desde el punto de vista económico, ¿cuáles serían los 3 errores? El primero, intentar a la fuerza imponer un modelo político, económico y social fracasado históricamente. El segundo es no diversificar la economía venezolana. Seguimos siendo un país monoproductor. El tercero ha sido atacar todas las libertades: libertad económica de comercio, libertad económica de industria, libertad económica del trabajo, limitando las opciones del sector privado y llevándolo a contraerse y a casi desaparecerse. Esos elementos han sido vitales para crear un cisma en todo lo que es la economía nacional, llevándola a su mínima expresión para que dependa estrictamente de la bondad o de las políticas populistas del gobierno central. Sí, todo ello trae consigo una gran realidad. Se ha depauperado la calidad de vida del venezolano. Tenemos salarios que rondan los $3 apenas para los profesionales del país, para los empleados públicos. Esto obligaría a que en estos días el señor Maduro ordene un aumento nominal de salarios, de dinero inorgánico, como tanto que abunda en el país, que aumentó un 21% desde el mes pasado, y sigamos con una espiral inflacionaria donde ya un kilo de queso blanco duro para rallar, para comerse con la arepita, está por el orden de los 550.000 bolívares. Y si el vecino que nos está viendo a esos 550.000 bolívares le coloca 8 ceros, que son las 2 reconversiones económicas que se han hecho, bueno, vas a ver el desastre económico que tiene Venezuela y cuánto de verdad cuesta ese kilo. ¿Cuánto sería eso en dólares? Perdone, ¿$5, $6? El dólar hoy en Venezuela se está cotizando en 140.000 bolívares. 140.000 bolívares serían unos $3.50 aproximadamente.
Wow, sí, bastante costoso que un kilo de queso llegue a ese precio, ¿no? No, pero sin duda, pero que además, más allá de los precios internacionales, licenciada, el tema es que el salario mínimo son 250.000 bolívares. Sí. Imagínense usted, tendría que usted trabajar durante 2 meses solamente para su salario, llevarlo para comprar queso sin comprar más nada, sin pagar ni siquiera el agua ni la luz. Sí. O sea, está sumida en una pobreza tremenda la población venezolana. Es terrible el drama que atravesamos sin justificación, porque apenas somos 32 millones de habitantes y, por Dios, con una baja densidad poblacional, con tanta riqueza en oro, en petróleo, en gas, en turismo, no se justifica. Hay que ser muy malo, hay que odiar mucho un pueblo para causar estragos de órdenes pandémicos. Así es. Bueno, le damos las gracias por habernos acompañado, doctor Román. Le deseamos el mayor de los éxitos en medio de esa crisis tan profunda que se vive en Venezuela. Feliz tarde. Gracias, licenciada, gracias a usted. Estamos cargados de energías, de positivismo, somos optimistas. Esto va a pasar y vamos a volver a abrazarnos, a tomarnos de la mano y a salir adelante. Y en Venezuela vamos a triunfar. Hasta luego. Amén. Conversábamos con Gilberto Román, economista venezolano, quien nos ha dicho contundentemente que la industria petrolera ha bajado su producción en un 75%. Es por eso la escasez de combustible en Venezuela, y además se han visto casos en estos últimos tiempos de cuarentena y de pandemia que las ambulancias ni siquiera han podido poner combustible. Además de eso, las cosechas de los grandes productores de alimentos se están perdiendo en las carreteras, producto que los grandes camiones se quedan sin combustible. ¿Usted se ha imaginado alguna vez pasar más de 10 horas dentro de su vehículo para poner combustible? Pues en esta historia de nuestro compañero Joan Camargo, él hace una radiografía completa de lo que significa salir de la casa de madrugada en un país donde todo está controlado por el AMPA, por la delincuencia, correr el peligro, el riesgo de estar en la calle y encima tener que pasar muchas horas en una fila para poder llenar el tanque. Amigos de Impacto, son las 4:20 de la madrugada y nosotros, salimos a tratar de abastecer nuestros vehículos de combustible y a vivir esta experiencia para llevárselas a ustedes, para que conozcan un poco cómo se está viviendo la situación en torno a la escasez de combustible en la ciudad de Caracas. Ya hicimos un primer recorrido un poco para ver cómo está la situación y nos topamos con una cola de aproximadamente 1 kilómetro. Nosotros estaremos realizando videos cada hora un poco para mostrarles la situación, cómo se va desarrollando y aproximadamente cuánto tiempo tiene que permanecer una persona para poder abastecer su vehículo de combustible en medio de esta situación generada por la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Acompáñanos. Bien, como ven, ya llegamos a lo que sería la última parte de esta cola para abastecer de combustible. Nos encontramos aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia. Así que de esta forma empezamos a contarles esta experiencia, señores. Amigos de Impacto Venezuela, han pasado aproximadamente 1 hora y 30 minutos, son exactamente las 5:41 de la mañana y seguimos en el mismo lugar. Supimos que no hay gasolina en la estación de servicio y que están a la espera que llegue la gandola. Nosotros llevamos 1 hora acá en este mismo lugar, las personas empiezan a salir, a conversar entre los mismos conductores que se encuentran acá, un poco mostrando el descontento de la realidad que vive Venezuela en torno a la escasez de la gasolina. Amigos de Impacto Venezuela, ya son las 6:22 de la mañana y seguimos en el mismo lugar. Esta es la misma situación que tienen que atravesar todos los venezolanos
que desean surtir de combustible sus vehículos. Todo esto en medio de la escasez de la gasolina, motivado a la pandemia que afecta a Venezuela y al resto del mundo. 7:35 de la mañana, seguimos en el mismo lugar. Esto va para largo. Son las 7:50 de la mañana y apenas se empieza a mover la cola. Como ven en las imágenes, por fin estamos avanzando. Sin duda que esto vuelve loco a cualquiera. Son las 8:57 de la mañana. Seguimos en esta cola, señores. Avanza poco a poco, pero aún no equipamos el carro de gasolina. 11:07 de la mañana y ya por fin pudimos echar gasolina atrás. Dejamos la estación de servicio con una cola inmensa de personas a la espera de poder abastecer sus vehículos de combustible. Amigos de Impacto Venezuela, bueno, nos acompañaron a vivir esta experiencia junto a nosotros, siempre llevándoles a ustedes la información de cómo se vive la cuarentena en medio de la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Joan Camargo. Fedecámaras en el estado Carabobo anuncia que producto de la escasez de combustible puede venir en los próximos meses un gran desabastecimiento en el país. Esta es una información que nos trae a esta hora Ignacio Yaguare. Jonathan Aldana, presidente de Fedecámaras Carabobo, señaló que las empresas ligadas a los sectores priorizados como salud y alimentos se mantienen operativas. Sin embargo, la escasez de combustible continúa afectando el transporte para movilizar mercancía. Las diversas empresas de nuestras cámaras que laboran o están prestando sus servicios dentro de los sectores denominados prioritarios han estado aportando en la medida de sus capacidades el mejor servicio posible y la mejor atención posible. Sin embargo, pues se han visto limitadas en cuanto a su accionar, muy específicamente o entre ellas la razón más específica pudiéramos determinarla como la ausencia de combustible mejor dicho, la escasez notoria de combustible para poder trasladar a sus unidades. Aldana advirtió que de no regularizarse el suministro de combustible para estos sectores, se pone en riesgo la entrega oportuna de bienes, productos y servicios. Realmente hay mucha queja de parte de los sectores productivos en cuanto a la obtención oportuna del combustible. Esto nos preocupa aún más porque va a llegar un momento en que la imposibilidad de llevar los bienes al lugar adecuado, los mercados, va a crear desabastecimiento y escasez. Este desabastecimiento y escasez traerá como consecuencia también algunas otras consecuencias en algunas otras variables, tales como el crecimiento de los precios. Para finalizar, el representante empresarial considera oportuna y necesaria para solventar esta crisis la puesta en marcha de la refinería El Palito de Puerto Cabello. Desde Carabobo reportó Ignacio Yaguare. Somos Impacto Venezuela. Nos vamos al estado Táchira porque la situación de la pandemia del coronavirus sigue afectando de una manera impresionante a cada una de las regiones, no solamente en países de Europa, también en Venezuela, y tiene que ver con este pico y cédula que han puesto en la zona fronteriza para que la población pueda ir a comprar alimentos. Es un reporte de nuestra compañera Marine Glot. Continúa el toque de queda en los municipios de la frontera con Colombia del estado Táchira, asimismo en San Antonio y Ureña. Tras ingreso de migrantes, persiste el pico y cédula para la compra de alimentos. El alcalde de San Antonio del Táchira, William Gómez, calificó de exitosas las medidas por el bajo contagio de COVID-19 en la zona fronteriza. Porque se tomaron las medidas drásticas
necesarias, donde obviamente teníamos que una cosa o la otra. En este caso prevaleció más la vida de muchas personas que muchas veces en decisiones que si se iba a afectar lo económico, no. Lo económico lo recuperamos en cualquier momento, pero la vida de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos, si llega a ser afectada por esta pandemia, no la vamos a recuperar nunca. El burgomaestre informó que a la familia de la sexagenaria que falleció en Cúcuta por coronavirus hace un par de semanas, pero residía en San Antonio, se les aplicó el cerco epidemiológico sin riesgo a la fecha. Bueno, se hizo el cerco, el estudio, donde todas estas personas, familiares y entorno que manejaron a esta ciudadana, pues arrojó. Hay de acotar que, bueno, las autoridades colombianas, después que la persona falleció, su prueba duró 8 días después de fallecida, fue que se le hizo el test y notificaron que era positivo en virus. Más de 3.000 migrantes han sido trasladados a sus ciudades de origen, pero se mantiene la llegada diaria de connacionales a la frontera. En Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en redes sociales. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Me pregunto qué estarán haciendo sin mí. Por mi parte, los estoy esperando. Créanme, los necesito. Es que somos una simbiosis perfecta. Sin ustedes, mis colores no son admirados. Mis calles son solo páginas vacías que esperan llenarse con la historia de cada uno. Quiero volver a verlos sonreír, que me hagan cosquillas cuando caminan por mis costas. El eco de cada risa me sostiene y los sueños que se construyen en la línea de mis atardeceres me reconfortan, me hacen pensar en nuestro futuro juntos. Los extraño, ansío el día en que podamos volver a abrazarnos en cualquier calle, en que como siempre lo hemos hecho, celebremos juntos nuestras victorias y también lloremos nuestros dolores. La verdad es que pierdo magia sin ustedes, sin esa efervescencia que nos hace la combinación perfecta entre metrópoli y tradición. Necesito sentir a mis niños correr entre mis olas, a los abuelitos contar mis mejores anécdotas y a los jóvenes imaginándose libres en mis rincones. En estos días sin ustedes, me he sentado en mi punto más alto para verlos, para sentirlos cerca, y me reconforta saberlos en forma de lucecitas titilantes recorriendo mis espacios. Sé que pronto este momento pasará. Mientras tanto, sé que están seguros en el abrazo de la familia. Sé que están haciéndose mejores seres humanos. Sé que están en casa a resguardo. Yo intento resguardar a quienes aún, en este tiempo adverso, recorren mis calles procurando el bienestar de todos. Ojalá que cuando volvamos a encontrarnos, podamos vernos sin fisuras, podamos reconocernos y ser más amables, salir de la burbuja y ver nuestras realidades comunes. Ojalá que cuando nos veamos de frente otra vez, hayamos entendido sobre la empatía, el amor verdadero, la solidaridad, el trabajo en común, el valor de lo que soy y ofrezco. Ojalá que cuando mis orillas vuelvan a sentir sus pies, hayamos comprendido cuánto nos necesitamos, cuánto en común tenemos, cuán vulnerables somos, pero sobre todo que a pesar de esta ausencia momentánea, solo unidos en conciencia colectiva podremos lograrlo. Mientras volvemos a abrazarnos, no nos olvidemos, los extraño, su amada lechería. Recuerda darle clic a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Además, dale like a este video y compártelo. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.